Ya para el año 2013 se había publicado este libro en Perú, que es sobre la prisión preventiva y el control de convencionalidad. Es un libro de mi autoría y es un libro que está pronto a mejorarse a partir de los nuevos votos de la Corte Interamericana sobre la materia. Entonces, presentaré un poco cuál es la perspectiva. Yasmín me va a colaborar con el tema de las diapositivas, entonces pasamos a la segunda diapositiva, que es la agenda. Y para ello, hoy trataré primero lo que es el control de convencionalidad, un segundo apartado, el tratamiento de la prisión preventiva de los derechos humanos, los principios y estándares, los deberes estatales en tiempos de pandemia, deberes de los derechos humanos en tiempos de pandemia y algunos casos relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera cita de la Corte Interamericana es el caso Tibi contra Ecuador del año 2004. Y dice, si la prisión preventiva de regla general se comete una injusticia al anticipar una pena a la sentencia. Ya sobre el control de convencionalidad, los diferentes estados han venido introduciéndolo a nivel jurisprudencial. ¿Y qué es de lo que se pretende? Se pretende es aplicar las normativas internacionales a la luz del derecho interno de los diferentes estados. La Corte Interamericana ha impuesto, primero que todo, tiene un carácter erga omnes, lo que quiere decir es que es vinculante a todos los estados. Y en la jerarquía normativa que aprendimos cuando estudiábamos derecho, estaba en la pirámide de Kelsen la constitución política en la parte superior de esta forma piramidal. Y por debajo estaban los tratados internacionales. A partir de los diferentes casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una inversión de ese tratamiento. Porque a través de estoy en la filmina número 4, a través de la vigencia de los votos de la Corte Interamericana, lo que se pretende es dar contenido y colocar los tratados internacionales en la parte superior. Es decir, los tratados deberán estar a la misma altura o en la misma posición de la Constitución política o por encima de ella en tanto se trate de derechos humanos. ¿Esto qué obliga? Obliga a los diferentes estados a acatar todos los votos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, darles vigencia en los diferentes estados y, ante todo, motivar de manera suficiente las resoluciones, no solo a partir de la normativa interna de los estados, sino también a partir de los diferentes instrumentos internacionales, llámese Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratamiento de reglas de reclusos, reglas de Tokio, etc. Debo señalarles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada en 1969 a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, entra en vigencia propiamente en funciones a partir de 1978. Y a la fecha ha atendido ya más de 500 casos y el 89%, en la filmina anterior, Yasmín, por favor, que es la que se denomina control de convencionalidad, es la filmina número 4. Yasmín, no sé si me escuchas. Ahí, por favor. En los antecedentes estamos hablando del tratamiento que le ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En él, el 89% de los asuntos que tramita la Corte Interamericana de Derechos Humanos o que ha tramitado versan sobre materia penal. De allí que vean la relevancia de estar al día, ustedes, señores estudiantes, abogados, etcétera, de los diferentes votos de la Corte Interamericana. En tratándose del control de convencionalidad, tenemos el primer gran antecedente, que es un voto razonado del juez Sergio García Ramírez, quien es mexicano, en un asunto contra Guatemala. Y ya propiamente en el caso López Álvarez del año 2006 es el primer voto razonado, donde pretende que la Corte Interamericana introduzca el concepto de control de convencionalidad como una obligación de los estados de incorporar en su normativa interna los votos que la Corte resuelve. Hay diferentes evoluciones de control de convencionalidad. En el caso de Moneda Arellano contra Chile, la Corte señaló que
todos los votos de la Corte Interamericana sobre la materia tienen que ser incorporados por parte de los estados en la forma de resolución, es decir, la Corte dispone hacia los diferentes estados cómo debe resolverse en materia de derechos humanos. Posteriormente, en el caso de trabajadores cesados del Congreso contra Perú, señaló que incluso esa obligación es ex officio. ¿Qué quiere decir esto? Que resulta vinculante para todos los juzgadores aplicar control de convencionalidad, aunque los asuntos no versen sobre el mismo Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una condena contra el Estado mexicano, igual el juez peruano está en la obligación de hacer vigencia el contenido de aquel voto internacional. Posteriormente, en el caso Radilla Pacheco contra México del año 2009, se señala que los jueces ya no es a partir de lo que la Corte disponga, sino que los jueces tienen la obligación de dar vigencia a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Es decir, hay un paso del juez nacional para convertirse en un juez interamericano de derechos humanos, porque le dará vigencia en cada uno de los asuntos a los tratados internacionales. Finalmente, y es la posición más amplia que ha tenido la Corte Interamericana, en el caso Hellman contra Uruguay, se señala que no es solo el juez el que está en obligación de aplicar de control de convencionalidad, sino que es cualquier autoridad pública. Entiendas incluso la policía, es decir, la propia policía está en obligación de dar vigencia a los derechos humanos. De allí que cualquier exceso, obviamente, transgrede completamente los diferentes instrumentos internacionales, y además señaló la Corte. La Corte había dicho en el año 2006, en el caso de Morecía Arellano, que era el intérprete primario de los tratados internacionales. Ahora, con el caso Hellman del año 2011, dice que la Corte es el intérprete último, porque el intérprete primario es el juez que conoce la causa, es decir, ese juez internacional que se convirtió en un juez interamericano de derechos humanos. Pasamos a la filmina número 5, que tiene que ver con el tratamiento de la prisión preventiva de derechos humanos. Por favor, Yasmín. Siguiente filmina, gracias. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos, llamadas reglas de Tokio, las reglas mínimas de tratamiento de reclusos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esto es muy importante, porque cada uno de esos instrumentos nos va a decir cómo tenemos que interpretar cada una de las normas internas a la luz de esos tratados internacionales. ¿Qué casos son importantes que los estudiantes manejen o que los abogados realicemos a partir de las diferentes visiones? Obviamente los casos contra Surinam, contra Nicaragua, contra Ecuador, contra Chile, contra Argentina, Venezuela, Honduras, los dos últimos casos. Estos casos en particular son de especial relevancia porque nos dicen cómo es que tiene que ser el tratamiento en materia de prisión preventiva, cuáles son los requisitos, cuáles son los presupuestos, cuáles son las diferentes obligaciones, los diferentes estándares. Y de especial mención están los asuntos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Peirano Vaso versus Uruguay. Ahí hay un error de digitación mío. Y en el informe 25-07 se establece cuáles son los únicos dos requisitos que tienen que pesar en materia de prisión preventiva, que es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Porque se han venido creando en los diferentes estados algunos peligros procesales de riesgo, de alarma social. Y esos, dice la Corte Interamericana, son contrarios a la interpretación de los derechos humanos. Esta opinión, este informe, Peirano Vaso versus Uruguay, es de especial relevancia. Pasamos a la siguiente filmina, que es la número 6, que tiene que ver con los principios. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera resumida, que hay diferentes principios en materia de prisión preventiva al momento de interpretar cuánto se aplica y cuándo no. Lo primero es el trato humano, es decir, en la forma en la cual atendemos a la persona usuaria del sistema. Lo segundo, y no menos importante en un tema de pandemia, la posición de garante del Estado sobre las personas sobre las cuales se dispone la medida cautelar. Porque, obviamente, una persona privada de su libertad, el único derecho fundamental que pierde es el de la libertad, no otros.
y por ende el Estado, una vez que recluye al sujeto, está en obligación de brindarle condiciones de salud necesarias, oportunas, vigentes y necesarias para garantizar su condición adecuada. En tiempos de pandemia, esos temas tienen que ser replanteados si es necesario o no la medida cautelar de prisionalización. La compatibilidad de la imposición de la medida cautelar con los derechos fundamentales de la persona privada de libertad y la verificación de los diferentes principios procesales. Y veamos con atención, al momento de imponer la medida cautelar, el juez tiene que determinar que la medida tiene que ser de carácter excepcional, tiene que ser provisional. Excepcional, entiéndase que no hay otra forma posible de poder garantizarla. Provisional, que está fijada a un tiempo. Bajo control judicial, porque únicamente puede ser un juez quien dispone de la prisión preventiva, no otra autoridad pública. Con respecto al principio de inocencia, bajo estándares de proporcionalidad, es decir, una relación de medio a fin entre lo que se pretende tutelar y la figura, por ejemplo, un delito de hurto famélico, que tiene que ver con la sustracción de bienes de comida, habría que cuestionar cuál es la proporción entre un delito de poca lesividad versus la prisión preventiva. El carácter cautelar, es decir, no cumple una finalidad de sanción anticipada, y el de plazo razonable. La Corte Interamericana sobre el plazo razonable ha dispuesto que no puede sobrepasar 2/3 partes de la posible pena a imponer. Filmina número 7, que tiene que ver con los estándares básicos de la Corte Interamericana en materia de prisión preventiva. Señala que tiene que ser excepcional, es decir, no una regla. Tienen que haber indicios de responsabilidad, tiene que cumplir fines legítimos y permisibles. Tiene que ser una medida necesaria y proporcional, es decir, que tiene que siempre ponderarse la posibilidad de imponer una medida menos gravosa, por ejemplo, firmar, por ejemplo, no acercarse, por ejemplo, tener un monitoreo electrónico o cualquier otro mecanismo diferente a la prisionalización, al encarcelamiento preventivo. Que la resolución tiene que ser debidamente motivada, tiene que realizarse en un tiempo estrictamente necesario, en la sujeción de un plazo razonable, y esto lo dijo la Corte Interamericana en un caso contra Argentina. Tiene que haber una especial vigorosidad en la imposición de la prisión preventiva en materia de menores de edad. Hay dos casos, un caso contra Paraguay y el caso contra Argentina. El caso de Argentina es el caso Mendoza, donde hubo un exceso en la determinación de las personas privadas de libertad. Primera número 8, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuáles son los estándares genéricos que deben valorarse para la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva. Primero, un mérito sustantivo, es decir, que haya razones necesarias a partir del caso para determinar un grado de probabilidad de la posible comisión del hecho delictivo, es decir, un indicio de culpabilidad suficiente, no cualquiera, sino con un ámbito de rigurosidad en la determinación de cuáles son las condiciones. Y segundo, una finalidad procesal, que esta tiene que ver con los peligros procesales en cuanto a los límites, es decir, bajo qué condiciones es que tiene que dictarse, que son los estándares genéricos que ya vimos anteriormente, que tiene que ver con la inocencia, que tiene que ver con el tiempo de duración de la medida cautelar, tiene que ver con el tipo de sujeto, por ejemplo, la edad que tenga, si es una persona mayor de 70 años, ponderar si es la medida cautelar de prisionalización o alguna otra, y la tercera, que la medida siempre tiene que tener la posibilidad de apelación. Algunos estados no han garantizado la apelación de la prisión preventiva o incluso han dispuesto la prisión preventiva de oficio, es decir, que ante determinadas delincuencias la prisión preventiva debe ser dictada de oficio, incluso no a petición de parte. Esto contraría directamente los votos de la Corte Interamericana y por ende los derechos humanos a partir de los tratados internacionales. Filmina número 9, que tiene que ver con los deberes estatales en tiempos de pandemia. Acá es importante que el Ministerio Público muestre criterios de objetividad, es decir, determinación de en qué casos es necesaria la medida cautelar de prisión preventiva y es posible o no la modificación de esa medida a través de medidas menos gravosas. Y he incluido el día de hoy la necesaria intervención del Ministerio Público en las gestiones de medida cautelar o de cambio de la medida cautelar. Me ha sorprendido, no tengo elementos suficientes al estar a la distancia, pero que hoy en una audiencia un fiscal del Ministerio Público decidió simplemente no participar de una audiencia. Y de Feria es un fiscal que ha resultado mediático
Este tema resulta gravoso, resulta contrario a los derechos humanos porque tiene el deber de intervenir. Si es que hay alguna gestión que él considera que tiene que ser previamente resuelta, él tiene que hacerlo ver en audiencia, pero no es con aspectos de arrogancia, de no participar o de no presentarse a las diferentes diligencias en las cuales ha sido convocada, en virtud de los deberes que le son impuestos como fiscal de la República. También hay deberes del Poder Judicial que tienen que ver con la motivación de las resoluciones. Les he dejado el voto del Tribunal Constitucional que ordena cómo es que tienen que motivarse las resoluciones judiciales. Filmina número 10, que tiene que ver con los deberes de los estados desde los derechos humanos. Lo primero es que debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, que se ajuste a principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución. Acá han existido diferentes excesos en los diferentes estados latinoamericanos sobre la forma de contener a las personas a partir de una orden de no acercamiento, por ejemplo, a un parque público o de no salir de sus casas. Han existido excesos en la forma de detención de las personas, por ejemplo, cuando un perro está llorando o no, y se ve el ingreso violento de un oficial de policía ingresando a una vivienda para poder detenerlo. También ha dicho la Corte Interamericana que a partir de la declaración, los problemas y desafíos que deben ser abordados desde la perspectiva de los derechos humanos y el respeto a las obligaciones internacionales. No es cualquier imposición la que los diferentes estados pueden ordenar, sino que tienen que tener vigencia y una interpretación restrictiva a partir de los derechos humanos. La siguiente filmina, nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yasmin, siguiente filmina, por favor. La declaración de la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde dice que todas aquellas medidas que los estados adopten para hacer frente a la pandemia COVID y que deben ser limitados temporalmente, legal y ajustadas conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, acorde con los demás requisitos desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos. Acá hay que tener un cuidado, que las decisiones que se tomen no sean de carácter político, sino científico. Y creo que esa es la diferencia de por qué diferentes estados han logrado cumplir adecuadamente con los términos de relación de número de contagiados con las muertes cuando se ha separado. Hay criterios de carácter económico, político, diferentes a los de carácter científico. La reactivación de la economía versus el control de la pandemia. Y eso es lo que la Corte Interamericana hace diferentes advertencias. Acá les he adjuntado diferentes votos, siguiente filmina, que son los casos relevantes de la Corte Interamericana. El primero es el caso López Álvarez contra Honduras, donde se habla de la aplicación de criterios de proporcionalidad para la legitimidad de la imposición de la prisión preventiva y que no sea un adelanto de la punibilidad. El siguiente caso, que es la filmina número 13, es el caso Acosta Calderón contra Ecuador. Siguiente filmina, por favor. Donde lo que habla la Corte Interamericana es que es la medida más gravosa y por ende tiene que haber criterios de ponderación interna para aplicar diferentes herramientas, medidas cautelares diferentes a la prisión bajo criterios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Siguiente filmina es el caso García Gasto contra Perú, que es el caso de ustedes, donde la Corte Interamericana ha señalado que los procesados a quienes se les presume la inocencia deben disfrutar del ejercicio de la libertad física, mientras que su privación debe decretarse solo en aquellos casos en que se ponga en riesgo el éxito del proceso penal, ya sea que se pretende obstaculizar la actividad probatoria y porque se pretende evadir la acción de la justicia. Ojo, nuevamente, esto es bajo criterios restrictivos, no cualquier tipo de dinámica. Por último, y con esto lo que pretendo es, en la última filmina, es generar más bien discusiones a partir de las personas participantes, es cuál es mi criterio de lo que nos está ocurriendo. Primero, mostrar mi solidaridad con el pueblo peruano, con los diferentes números de personas contagiadas y las personas que han fallecido y sus familias. De igual manera, con aquellas personas que no la están pasando bien
cuyos alimentos son escasos y donde debe sobrevivir la solidaridad entre todos y cada uno. ¿Qué criterios tengo yo sobre ese tema de la pandemia? Bueno, desde el punto de vista social, acá tenemos han querido polarizar el problema. Un problema de carácter económico, es decir, de que una economía no se estanque, y un problema de carácter salubre, es decir, de si nos interesa más el ser humano o nos interesa la economía. Esa polarización no es adecuada. ¿Cuáles son diferentes dinámicas que deben realizarse? En Costa Rica, por ejemplo, tenemos únicamente 600 casos y solo han muerto 4 personas y ya llevamos día 48. Y cada uno de los estados ha venido reaccionando de manera diferente. ¿Qué puede funcionar? Bueno, puede funcionar, por ejemplo, que a los diferentes empresarios se les otorga beneficios, por ejemplo, a nivel de tributación o a nivel de impuestos, en el tanto mantengan a todos sus empleados. Esto es muy interesante porque entonces no van a despedir a su grupo de empleados si van a obtener beneficios producto del Estado ante esas condiciones. Esto nos va a evitar el desempleo, nos va a evitar que las personas no tengan dinero y nos va a permitir permanecer con la economía una vez finalizada la pandemia. Lo segundo podría realizarse a partir de lo que se puede denominar el juego de pólvora. ¿Qué es lo que pretende el Estado? ¿Quemar toda la pólvora al mismo tiempo o irla quemando poco a poco? El tema del confinamiento, es decir, del estado de emergencia, el toque de queda, lo que genera es el juego de pólvora, que toda la pólvora explote de una vez. Eso no va a evitar la pandemia. Deberían realizarse diferentes mecanismos racionales, una por una, para no generar ese juego de pólvora, sino irlo haciendo dosificadamente. Lo tercero, una protección especial a las personas adultas mayores y personas menores de edad. Son las personas que deben estar en confinamiento total y que no deberían salir hasta el final de la pandemia una vez superado incluso las segundas olas. Justamente hoy, Chile ha ordenado un indulto general conmutativo, donde personas adultas mayores, mujeres embarazadas o reclusos de mínima gravedad deben abandonar el centro penal y utilizar mecanismos diferentes a ellos. Esto me parece muy interesante y fuente de discusión. Y lo último, es el tema de la tecnojusticia. De un mal tiempo verle el lado bueno. Nunca nos habíamos pensado cómo poder litigar ante los diferentes despachos judiciales. Si alguna de ustedes son estudiantes de Derecho, por ejemplo, será necesario que ustedes, estando en Lima, tengan que ir a Cusco, tengan que ir a Tumbes, tengan que ir a Tacna, tengan que ir a Puno, desplazarse en avión para poder presentar un escrito, para poder revisar un expediente. ¿No será más bien que el Estado está en obligación de generar un único expediente electrónico y que ustedes desde sus casas, desde sus oficinas, desde sus computadores, puedan en cualquier lugar de Perú revisar ese expediente judicial y además presentar gestiones de manera digital? ¿Es viable o no es viable? Les cuento que en Costa Rica sí lo ha hecho y lo ha hecho hace más de 10 años. Entonces, hay formas. Creo que esta posibilidad de la pandemia nos genera más bien nuevas oportunidades para mejorar en temas de tecnojusticia y de acceso a las personas.